never gonna stop 'cause we never get enough. We burn till we're out of time. And when we get to the end, we're gonna do it again. Tonight is when we come alive. I just wanna have fun. La 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 la, I'm all about it. Get it, get it. La 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 la, I'm all about it. Get it, get it. Dance the night away. Feel the light of day. Come on, give me some. Don't you wanna come? Don't you wanna come? Don't you wanna come Hola, muy buenas tardes. A nombre de todo el equipo de Grupo SM, les doy la más cordial bienvenida a este webinar, Hijos huérfanos de padres vivos. La emoción de los hijos por sentirse amados, deseados, protegidos por los padres, es algo latente. Y no termina ni cuando son adultos ni cuando ellos mueren, simple y sencillamente porque es una necesidad del alma, emocional. Es así que nos damos cuenta de que para llegar a ser padre no es suficiente con procrear y con cuidar materialmente a los hijos. Hay que educarles y darles atención, entendiendo esto como prepararlos para la vida. Cualquier persona necesita ser escuchada. Muchos padres piensan que hay que hablar con los hijos y les sueltan charlas. En realidad, hay que escucharlos, ver qué les importa en sus vidas, acercarse a ellos y conocerlos realmente. Pero para hablarnos un poco más de este tema, contaremos con la presencia de nuestro ponente, José Luis Anguiano. José Luis es originario de la ciudad de Morelia, Michoacán, licenciado en Educación, Filosofía, Teología y maestro en Administración en Recursos Humanos. Cuenta con estudios de Psicología Clínica en la UNAM, diplomado en Estrategias Didácticas por La Salle, México, diplomado en Nuevos Modelos Formativos para el Desarrollo de la Inteligencia Emocional en el Aula por la Universidad de Extremadura, España, y diplomado en Administración de Proyectos por el ITAM. Cuenta con 30 años de trayectoria académica y profesional en el ámbito educativo. Ha colaborado en diferentes niveles, desde educación inicial hasta educación superior, tanto en entornos educativos formales como no formales, así como en diversas publicaciones a cargo del IPN. En los últimos años se ha desempeñado en el área de la docencia, gestión de instituciones educativas, formación docente, profesor invitado por el IPN y generación de contenidos para proyectos editoriales. Actualmente colabora como asesor y capacitador en diversos temas psicopedagógicos y didácticos, tanto de manera independiente como en colaboración con empresas del ámbito editorial educativo. Muchas gracias por estar con nosotros, José Luis. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Lluvia. Pues como siempre, un placer poder compartir esta tarde con ustedes temas tan interesantes, ¿verdad? Y pues también darle la bienvenida a todos los padres de familia, a todos los educadores que nos acompañan esta tarde en este webinar. ¿Verdad? Vamos a iniciar este tema y quiero compartir con todos ustedes la emoción que tengo para poder compartir este tema tan interesante, tan importante, pero también la preocupación, podría decirlo. Cuando me hicieron el favor de invitar nuestra casa editorial para compartir con ustedes este tema, ciertamente que lo tomé con mucho gusto por la necesidad que hay, una necesidad apremiante de saber, pues, acompañar y educar a los que por alguna u otra circunstancia han quedado sin la protección de alguno de los padres, es decir, sin la protección de mamá o de papá, o que han quedado bajo la protección de los abuelos, ¿verdad? Es un tema verdaderamente importante e interesante.
Esta ponencia, o más bien este webinar, yo quiero invitarlos a ustedes para que todas las preguntas, todas sus inquietudes, las puedan manejar a través del chat. Y ya tendremos oportunidad al final de esta exposición de leer sus preguntas, de irles acompañando precisamente con sus inquietudes. Y también quiero pues compartir con ustedes que la presentación la he diseñado en dos partes que me parecen muy importantes. La primera es pues como ir dibujando este perfil que va a irse desarrollando en la personalidad de los niños, de los adolescentes que han quedado sin la protección de los padres. Y la segunda parte es pues ofrecer algunos recursos para que estos niños adolescentes pues se vean más protegidos por aquellos que los van acompañando en la vida, por aquellos que los cuidan, por aquellos que los educan. Bueno, pues sin más preámbulo a iniciar este tema tan interesante, voy a compartir algunas imágenes, pantalla, una presentación que muy breve, la presentación que he preparado para ustedes, pero que ciertamente con ello trae pues lo que nos interesa. Lluvia, si me quieres orientar, si ya están viendo mi pantalla, por favor. Creo que ya, ¿verdad? Ok, Sí. perfecto. Bueno, pues ahí tienen ustedes el tema. El tema es hijos huérfanos de padres vivos. Ciertamente que un tema y un título bastante, diríamos, pues que hay que tratarlo con mucho cuidado, pero también muy sugerente para la preocupación y un poquito para preguntarnos cómo es que hay hijos que son huérfanos y que sus padres viven. Pues ciertamente, como lo hemos venido diciendo, es porque alguno de ellos ya no está presente con ellos. Y bueno, nosotros cuando vivimos la muerte de algún ser querido, quiero comenzar hablando sobre la muerte. Cuando nosotros vivimos la muerte de un ser querido, de una persona importante en nuestra vida, como puede ser alguno de nuestros padres, pues vivimos la ausencia física de esta persona. ¿Qué significa la ausencia física? El no te veo, no te escucho, el no te toco. Es decir, ya no estás. Ya no te puedo observar, ya no te puedo escuchar, ya no puedo sentirte cercano. Y por supuesto que esto es una sensación que a lo mejor los adultos la sufren de una manera, la vivimos nosotros de una manera, pero los niños, los adolescentes la viven de una manera distinta. Estoy centrándome en el tema de la muerte, porque hemos hablado de lo que es la orfandad. ¿Y por qué podríamos hablarlo si los padres son vivos? Porque algo así semejante viven los niños, los adolescentes, cuando alguno de los padres no está, no se conoce o no se sabe qué ha pasado con él, ¿verdad? Ante una situación de duelo, porque toda pérdida es un duelo, toda pérdida de amistades, pérdida de incluso mascota, pérdida de una escuela, por ejemplo, se viven ciertos duelos. Bueno, pues ante una situación de duelo, la respuesta inicial de un niño es de protesta. A lo mejor no protestan de la misma manera que un adulto. Bueno, y también debemos decir que todas las personas tenemos una forma distinta de protestar. Algunos protestan con el silencio, otros protestan con hacer rabietas, otros protestan con la indiferencia. Vamos, pero hay una protesta, hay una situación de no aceptación. ¿Qué pasó? De muchas dudas, de mucho por explicarse, etcétera. También viene la queja, e incluso el enojo, la ira, viene la ira. Si en una pérdida un niño o un adolescente, y también podríamos hablarlo de los adultos, pero en este caso vamos a centrarnos en los adolescentes. Si en una pérdida un niño no se produce para él la ayuda necesaria a la desesperanza, lo que le va a seguir es el desapego. Ustedes pueden
observar que hay una búsqueda, sobre todo para la paternidad, es decir, se busca la figura paterna, pero a la vez va comenzándose a generar un rechazo, un desapego, ¿verdad? Y que de manera luego se va convirtiendo en una frialdad. Y la distancia afectiva se incrementa en el mundo interior del niño. Es decir, se va a ir apagando poco a poco. Estamos hablando de una pérdida, estamos hablando de un duelo. Y eso es lo que sucede precisamente cuando no está la figura de alguno de los dos progenitores o cuando no está la figura de ambos progenitores. Es muy distinto, ¿verdad?, hablar de la muerte de un ser querido, hablar de la muerte de alguien, porque, pues, aunque es difícil que un niño lo entienda o un niño lo acepte de una manera como lo aceptamos los adultos, es todavía más difícil cuando preguntan dónde está mi papá, dónde está mi mamá, y no hay respuesta a la que le podamos decir con claridad en dónde está. O que a veces nosotros como adultos, por protección, queremos manejarle otros recursos, otros argumentos que tarde o temprano van a tener una consecuencia con nuestro hijo. ¿Qué quiere decir los padres ausentes? Papás, la ausencia de un padre se describe, o de la madre, porque también puede ser de la madre o puede ser de ambos, como la desaparición en la familia, provocando con ello conflictos y la alteración de los miembros de la familia. Los miembros de la familia se alteran, es decir, a veces cuando se toma la decisión, y yo entiendo que muchos padres de familia o algunos padres de familia, algunas madres de familia toman la decisión de separarse de la familia. No estoy refiriéndome solamente a un divorcio, a una separación, sino a irse y perderse, el no estar presentes. Esto vale también la pena decir, papás, para aquellos padres de familia que no se han separado, que siguen allí y que siguen durmiendo bajo el mismo techo, pero que durante todo el día están ausentes. Se provoca un conflicto, se provoca una situación en la cual hay un desapego afectivo, ¿verdad? Y sobre todo una alteración en la familia. Ya un poquito más adelante iremos viendo cuáles son las situaciones que se generan en nuestros hijos, en nuestros adolescentes. Una situación como esta va generando precisamente o va teniendo elementos, papás, para ir generando un perfil de personalidad. Cada uno de nosotros tiene una personalidad que nos distingue, ¿verdad? Y el perfil de la personalidad se va configurando de acuerdo a los elementos que vamos viviendo, es decir, al entorno social que tenemos, a la cultura que tenemos y también a la educación que tenemos. Son tres elementos en los que nos ayudan mucho para que nuestra personalidad se vaya configurando, para que nosotros vayamos teniendo un perfil de persona. ¿Cómo podría ser el perfil de persona de los hijos de padres ausentes? Es decir, ¿qué personalidad va a ir configurando un niño que se ha acostumbrado a que sus padres no están presentes o que papá definitivamente desapareció o mamá desapareció? ¿Cuáles son los rasgos de la personalidad? Pues precisamente primero el sentido de soledad. Hay muchos elementos, papás, que nosotros podemos incluso desconocer porque nuestros hijos no tienen los elementos o las herramientas suficientes, los recursos suficientes para decir exactamente qué está pasando con ellos en su interior. Nosotros podemos entender que hay situaciones en las cuales no vamos ayudando a que el niño o el adolescente nos vaya descubriendo qué hay y que vaya descubriendo para sí mismo también lo que hay en su interior, pero hay elementos que a veces o carecen ellos de elementos que a veces no nos permiten conocer el interior.
pero lo que sí nosotros podemos distinguir que van viviendo un sentido de soledad que se va manifestando de diferentes maneras. También hay una falta de apoyo, tanto emocional como económico. Los niños, los adolescentes, sobre todo en esta edad, primero en la infancia, necesitan ir teniendo como la figura, tanto la figura paterna como la figura materna, para ir configurando su identidad como personas. No me refiero a la inclinación sexual, me refiero a la identidad de sentirse personas, de sentirse varón o de sentirse mujer, pero que también van aprendiendo ciertos roles, van aprendiendo ciertas estrategias, y podríamos decir ciertos elementos que pueden dar la identidad. Algunos padres de familia, y sobre todo las madres de familia que son madres solteras o que son madres divorciadas o que son madres viudas y que se han quedado para poder educar a niños, a adolescentes, suelen decir: yo he sido padre y madre para ellos, y ciertamente que esto es verdad, porque van, diremos, cumpliendo los roles y las funciones tanto del padre, que es proveedor, que nosotros por cultura tenemos que el padre es el que tiene que proveer, o es la obligación, aunque actualmente la madre también provee, ¿verdad? Pero la cuestión de cuidado, de protección, que ahorita ya está presente en padre y madre, pero la cuestión del cariño, es decir, de este sentir, incluso de la forma de hablar, de tocar, de abrazar a nuestros hijos, un padre no lo puede hacer como lo hace una madre, y una madre no lo puede hacer como lo hace un padre. Entonces hay una falta ahí de un apoyo emocional, en el cual hay una necesidad de la identidad. No quiere decir que los hijos de madres solteras o de madres que han educado solas a sus hijos tengan una inclinación hacia su propio sexo. Para nada es esto. Más bien me refiero a la experiencia de vivir esta figura paterna y esta figura materna, ¿verdad? Lo mismo que sentirse cómo se apoyan de manera económica. Lo más difícil que vive un niño, un adolescente, es el sentimiento de abandono. Se fue, me dejó, no me quiso. Y ese sentimiento está muy presente. Tanto es así que me ha tocado la experiencia de ir acompañando a jóvenes universitarios, en donde hay un sentimiento muy fuerte, jóvenes universitarios que han sido educados o por la abuela o por solamente uno de los padres. Hay un sentimiento muy fuerte de un rechazo y de un rencor hacia la persona que los ha abandonado. No me quiso, no me quiere, me ha abandonado, o me ha cambiado por otro o por otra, ¿verdad? Es decir, tuvo otros hijos, tuvo otra pareja y está más allá que conmigo, ¿verdad? Bueno, pues hay un sentimiento de abandono. La desconfianza se va generando también. Hay un sentimiento de dolor fuerte, que el dolor viene acompañado de este abandono, viene acompañado de la falta del apoyo emocional, y también viene acompañado de esta soledad y una impotencia por no poder cambiar las cosas. Pregunta: ¿dónde está papá? Pregunta: ¿dónde está mamá? Pregunta: ¿por qué no está con ellos? Pregunta, y a las respuestas que recibe no son respuestas del todo satisfactorias, pero no puede cambiar la situación. Esta imagen que vemos ahí, papás, maestros, esta imagen es una imagen de un podcast, ¿verdad? Que habla precisamente de este tema que estoy hablando, que está hablando un servidor. Y se me hizo muy sugerente la situación y la imagen. No es tan simple como parece el poder entenderlo. A veces nosotros, o mamá que se queda con los hijos, dice: yo trataré de hacerlo todo
pero no es tan sencillo. ¿Cómo explicar que se fue? ¿Cómo explicar que ya no quiso estar con nosotros? ¿Cómo explicar que no lo quiso? Aquí hay una figura que yo trato de aprovechar mucho para poder explicar esta situación, sobre todo a los varones, y permítanme hacer énfasis para los varones, pero esto tiene también mucho que ver con la figura femenina. A los varones cuando saben que van a ser padres de familia, pero no estaba programado, es decir, no estaba en sus planes ser padre de familia. Ustedes sabrán de algún caso, de alguna madre soltera que dijo, pues se fue, simple y sencillamente se fue. Ya no supe de él, desapareció. Supo que iba a tener un hijo y desapareció. Y el caso que yo aprovecho mucho para poder explicar es el de la figura de San José. Yo soy un hombre creyente y me gusta también analizar las figuras bíblicas desde este aspecto emocional, desde una situación muy real. Y por mi cabeza pasa de, ¿qué pasaría con José cuando dijo, no, yo mejor prefiero abandonarla en silencio? Esta respuesta que hemos sabido de tantas personas, pero ¿por qué? Porque no está en sus planes. No estaba en sus planes una paternidad y menos aceptar una paternidad de la cual no se sienta responsable de ella, pero sin embargo se quedó. Porque es muy valiente poder aceptar una situación de esta. Sé que no es fácil, no es tan sencillo como parece poder decir, sabes que simplemente se fue, simplemente no quiso estar, simplemente encontró otra persona, simplemente desapareció. Hay otros elementos de los rasgos de la personalidad. Los hijos que son educados sin los padres se sienten diferentes. Aunque ciertamente ya estamos muy acostumbrados nos estamos acostumbrados, no es que estemos muy acostumbrados, pero nos estamos acostumbrados a que hay un alto índice de divorcios y que nuestros padres se vuelven a casar. Y esto, bueno, pues ya se está haciendo. Pero la ausencia de alguien, el no saber quién es mi padre o no saber quién es mi madre o no saber dónde están, todos los compañeros en la escuela pueden hablar de papá, de mamá, y ¿qué puede decir un niño que no sabe quién es su papá? ¿Qué puede decir una niña que no sabe quién es su mamá? Se sienten diferentes o no saben dónde están, porque se quedaron con la abuela, se quedaron con el abuelo, se quedaron con un tío, con una tía. Se sienten diferentes. Hay una baja autoestima. Hay relaciones conflictuadas con el sexo opuesto. Conozco el caso de un joven que fue educado solamente por su madre y que no conoció nunca a su padre y tiene, relaciones de noviazgo con su novia, está bien, pero hay una obsesión porque no se vaya. Hay una obsesión por controlar, hay una obsesión, hay una relación conflictuada con el sexo. Normalmente también las mujeres tienen una relación conflictuada, no es que sea una regla general, pero ordinariamente tienen una relación conflictuada con el sexo opuesto. Hijos de madres solteras a veces no entienden cuál es la cuestión de la relación sana con el sexo opuesto, o hijas, de madres solteras también suelen tener un conflicto con la relación del sexo opuesto. Hay inseguridades. Y algunos casos se convierten en hijos paternalizados. ¿Qué quiero decir con esto de hijos paternalizados? Son hijos que sobre todo cuando son 2, 3 hermanos y que le toca quedarse, que se quedan solos,
pues al mayor le toca ser el padre de los más chicos. Entonces, hay una queja de no haber vivido su adolescencia de manera ordinaria y de manera normal. ¿Por qué? Porque les tocó jugar, les tocó atender a los más chicos. Estos son algunos elementos que se van presentando o que se presentan, que ciertamente no es que se presenten todos. Son elementos que se presentan en las personas que tienen esta situación. ¿Qué hacer con ello? ¿De qué manera ayudar? Y de qué manera pues presentar hacia ellos una ayuda para que vayan formándose de manera sana, podríamos decir, o lo más equilibrada posible. Bueno, esta segunda parte es de cómo ayudar. Cómo ayudar, ciertamente que nuestros hijos o nuestros adolescentes tendrán siempre a una persona que está al cuidado de ellos, ya sea la abuela, el tío, la tía o alguno de los dos padres, papá o mamá. ¿Qué recursos se puede hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer si soy un padre soltero? ¿O qué puedo hacer si soy una madre soltera? ¿O qué puedo hacer si soy el abuelo, la abuela, el tío, la tía, de quien tengo que educar y hacer las veces de padre? ¿Cómo ayudarle? ¿Cómo ayudar para que su personalidad vaya siendo equilibrada, para que no tenga en la juventud que vivir situaciones conflictuadas y situaciones en donde no se sienta entendido, no se sienta comprendido, o situaciones en las cuales haya una carencia afectiva? ¿Cómo ayudar? Bueno, hay 5 áreas de desarrollo que tenemos nosotros que trabajar con ellos. Primero, la emocional. Un área de desarrollo y que me parece muy importante es el área emocional. ¿Cómo nosotros podemos ayudarle a crecer y a desarrollar el área emocional a nuestros niños, a nuestros adolescentes? Primero, invitándolos a que identifiquen qué es lo que están sintiendo y que lo puedan hablar. Incluso cuando hay enojo, permitirles enojarse. Sí, si hacen una rabieta, permítele hacer la rabieta, pero después de la rabieta, habla con él, explica y que entienda o que vea que había otra posibilidad de hacer la rabieta. ¿Por qué digo que es necesario que ellos expresen la emoción? Así como si algo no les gusta, también que lo expresen. Porque la emoción reprimida siempre nos va a llevar a tener un conflicto interno en cuanto a no poder identificar un bienestar o más bien desarrollar un bienestar de la persona y no solamente la cuestión emocional, sino en otras áreas, en las relaciones humanas. Ya en tiempos anteriores y en tiempos, quisiera decir, antiguos, ¿verdad? Ya se nos obligaba a reprimir nuestra emoción. Los niños no lloran y no deben de llorar, entonces reprime tú el llanto, reprime ese dolor que estás viviendo. No puedes llorar, no debes de llorar porque los hombres no lloran. Las emociones tenemos que dejarlas que fluyan, que las identifiquen, qué es lo que están sintiendo. Sí, estoy enojado y estoy enojado por esto, que lo manifiesten, ¿verdad? Pero que también lo reparen, que reparen esa emoción. Es decir, la reparación de la emoción viene después de hacer un ejercicio de entendimiento de lo que está pasando. No se trata solamente de dejar que se enojen o dejar que estén tristes o dejar que se depriman es necesario permitirles manifestar la emoción y hablar con ellos, decirles, entiendo que estás enojado y creo que tienes razón de estar enojado, pero con esto no se resuelve nada. Entonces, es el diálogo el que entra a la razón para poder reparar la emoción. Nuestros hijos que se han sentido abandonados por los padres tienen mucho que hablar. Y hay mucho que explicarles. Y hay mucho que entender. Y lo mucho que tienen que hablar es en la parte emocional.
emocional. Y esto tendríamos que nosotros tener la capacidad, no tener miedo a escuchar lo que ellos tienen que decirnos, no tener miedo a enfrentar el dolor que están viviendo, pero después acompañarlos para que reparen lo que están viviendo. Por eso es muy importante que nosotros acompañemos, hablemos, los dejemos hablar, ¿verdad? Y si quieren guardar silencio, también es válido respetar su silencio. Pero después de que viene el silencio, es necesario reflexionar, razonar sobre el silencio que están viviendo. El segundo elemento, la segunda área a desarrollar es el área social. Trataremos nosotros de que el niño vaya teniendo relaciones sociales con los demás de manera, sana. Miren, papás, maestros, educadores que nos acompañan esta tarde, a veces nosotros queremos castigar una falta del niño, de la niña, la queremos castigar precisamente castigándole las relaciones sociales. Es decir, no sales, no vas, no tienes fiestas, no tienes nada. Ciertamente que las fiestas y todas las salidas a pasear con los amigos, con las amigas o las relaciones sociales deben de ir ciertamente con medida. Se lo merezcan o no se lo merezcan. Es decir, se porten bien o no se porten bien. Necesitamos que los niños, nuestros adolescentes, desarrollen su habilidad de poderse relacionar socialmente con los demás. Las relaciones sociales no son un premio ni un castigo, son una necesidad. Y como son necesidad, también tienen que estar reguladas. No es que vea todas las fiestas o sal a todos los lugares con tus amigos o pásatela todo el día en la calle, pero tampoco encerrado. No lo haces. Necesitamos desarrollar esta área social porque entre pares, es decir, entre ellos mismos, entre niños, entre adolescentes, indirectamente se reparan muchas cuestiones emocionales y también mucho de lo que genera esta ausencia de los padres. Tenemos que desarrollar el área cognitiva. ¿Qué quiere decir el área cognitiva? El razonamiento. Esto es lo que quiere decir, hay que desarrollar el razonamiento, a encontrar la razón de las cosas. A veces no tenemos explicación nosotros para algunas cosas. No sé por qué se fue tu papá, no lo sé. Pues es necesario decirle, no lo sé, pero tratar de buscar también una razón que sea convincente, no solo para nosotros, sino para él también. Pero el área cognitiva, es decir, desarrollar las ideas de manera razonada, desarrollar utilizando la razón a todos los acontecimientos, hace mucho bien también, porque llega a explicarse muchas cosas y nosotros también cuando hacemos un diálogo razonado, nos explicamos muchas cosas. Por supuesto, el área moral hay que desarrollarla, sobre todo porque cuando son hijos de padres ausentes, creen que todo se vale. Creen que así como mi papá se fue o como mi mamá se fue, también yo puedo irme en el momento que yo quiera. También yo puedo evadir las responsabilidades en el momento que yo quiera. ¿Y no? El área moral también es necesario educarla, desarrollarla. Y el área moral se finca o se apoya mucho en la cuestión cognitiva, en la cuestión social y en el elemento emocional, ¿verdad? Y por último, papás, yo quiero hablar sobre esta área resiliente. Es un área, sobre todo, muy importante. Y que aún todavía en la educación aquí en México, podríamos decir, aquí en México, estamos como iniciando esta educación en la resiliencia.
Hay algunos que ya tienen elementos de por sí, por la naturaleza, por el entorno en el que fueron educados, por la cultura, que son un poquito más resilientes. Pero algunos otros carecemos mucho de elementos resilientes. Y aquí yo quisiera detenerme un poquito más sobre el área resiliente, porque esto llega a salvar muchas cosas. Sobre todo llega a curar y curar por sí mismo elementos que están fracturados o áreas de nuestra persona que están fracturadas, ¿verdad? ¿Qué entendemos por resiliencia? Resiliencia es el recurso fundamental para superar las condiciones adversas, para superar aquello que nosotros no buscamos, aquello que nosotros no quisimos, aquello que no nos ganamos. A veces nuestros hijos se sienten responsables de que papá o mamá no esté. ¿Hice yo algo? ¿Fue mi culpa? ¿Fue por mi culpa? No. Simple y sencillamente no hicieron nada, pero a veces se sienten responsables. Pero la resiliencia está ahí, papás, cuando nosotros vivimos una situación de la cual no somos responsables. No la buscamos, no nos la ganamos, no la provocamos. Simple y sencillamente estamos allí y nos tocó vivirla. Entonces la resiliencia es este recurso para superar esas condiciones adversas y sobre todo para poder darle a la persona, ¿verdad? Para poder que la persona tenga mucha fortaleza, la persona se sienta fortalecida y pueda transformarse. De hecho, en la terapia, en la psicoterapia, sobre todo en las últimas escuelas psicoterapeutas, de las corrientes terapéuticas, pues los terapeutas están en una formación en la cual están invitando para que no dependan del psicólogo las personas, sus pacientes toda la vida. Es decir, para que los hagan más resilientes, para que ellos mismos puedan recuperarse y recuperar esas fracturas, es decir, poder salvar y sanar esas fracturas, para que se sientan fortalecidos y transformados, ¿verdad? Y puedan cambiar como personas. Pues esta es la resiliencia. Ahora, ¿de qué manera se manifiesta la resiliencia? ¿O de qué manera nos fortalece la resiliencia para que nosotros o para que un niño con elementos resilientes pueda salir adelante? Bueno, pues aquí vienen algunos elementos. La resiliencia nos da habilidad, precisamente, una habilidad para poder solucionar, para poder ver, para poder afrontar. Ciertamente que nos llena de habilidades la resiliencia. También nos da adaptabilidad o nos fortalece para adaptarnos a los medios. Vuelvo a decir, hay gente que está, o niños, adolescentes que están en medios que ellos no buscaron, no los construyeron, y sin embargo tienen que adaptarse a ellos para poder sufrir menos, para poder salir adelante. Y la resiliencia da la capacidad de adaptabilidad. La resiliencia también baja la susceptibilidad. De no ser susceptible, nosotros podríamos identificar este elemento como decir, híjole, está muy sensible a todo, de todo se siente, todo le molesta, nada le gusta, bueno, la resiliencia baja esa susceptibilidad, la resiliencia nos hace ser más tolerantes, la resiliencia nos hace estar más en integrarnos, de ser más integrador, ¿verdad? Hay un enfrentamiento afectivo, saben amar aún en las circunstancias difíciles, saben comprometerse y saben aceptar aquella persona que no es tan semejante como nosotros,
puede haber una identificación afectiva, es con mayor facilidad se pueden tener situaciones afectivas o un elemento afectivo, aún a las personas que no les sean agradables, que son, vuelvo a decir, como primer paso es la tolerancia, la aceptación, pero el último paso, a aquellos que no piensan como yo y que no son como yo, puede generarse incluso un afecto. Sí, te quiero, te respeto, no eres como yo, no piensas como yo, no hago lo que tú haces, sin embargo, tienes mi afecto. Genera competencias, no competencia de competir con el otro a ver quién es mejor, sino las competencias que nos dan estas habilidades para poder resolver cosas, para poder ser competente, para que nada se nos cierre, ¿verdad? Esta es una situación de las competencias. Se resisten a la destrucción, son gente que lucha. La resiliencia nos da la capacidad de luchar, de salir adelante. Hay tantos personajes, por ejemplo, Boris Cyrulnik, que es uno de los, pues podría decir que es el que ha comenzado a trabajar la resiliencia. Nace precisamente de no dejarse vencer por las adversidades, de resistirse a destruirse como persona o a dejar que lo destruyan como persona. Un elemento resiliente también lo tiene y muy fuerte, aunque ciertamente con una tendencia a lo que se llama la logoterapia, es Viktor Frankl. Todos estos personajes que han tenido una vida adversa, una vida difícil, pues han construido una resiliencia fuerte. Y cuando un niño, un adolescente, tiene un elemento en el que lo van acompañando para construir la resiliencia, seguramente que puede llegar a superar la ausencia del padre, la ausencia de la madre o la ausencia de ambos de una forma positiva. Por lo tanto, bueno, pues también tienen conductas vitales positivas. Siempre con ver a que pueden sacar lo mejor, a que puede ir las cosas mejor, a que habrá momentos difíciles, pero no es el final, ir hacia adelante. Y junto con ello van con un temperamento especial, es decir, uno que nos dice, bueno, pues a seguirle y siempre de buen humor y siempre acompañado, ¿no? Y, por supuesto, las habilidades cognitivas, el saber entender, el saber comprender las cosas, el saber que tener un razonamiento lógico, el saber dar explicación de lo que está sucediendo, aun cuando son situaciones negativas. Pues estos son los elementos de la resiliencia. Y papás, aunque el panorama al inicio de esta presentación dice, se presenta muy difícil, se presenta negro, se presenta con una situación que no ayudaría mucho o de desesperanza, siempre hay elementos para salir adelante. Y ciertamente que los niños, los adolescentes que están sin padre o que carecen de algún padre, no porque haya muerto, sino porque decidió irse o porque no está presente en casa con ellos durante todo el día, no es una situación que ellos hayan elegido, no es una situación que ellos hayan construido, pero sin embargo les toca vivir y la persona que está al cuidado de ellos, la persona, la abuela, el abuelo, quien sea, tiene elementos para ayudarlos a salir adelante. Pueden ser un pilar bastante fuerte y bastante, podríamos decir, importante para la ayuda y para un crecimiento sano de nuestros niños y nuestros adolescentes. Bueno, pues papás, maestros, padres, familia, educadores que nos acompañan, estos son los elementos que ayudan, pues ahora
Yo quisiera tener un espacio con ustedes para preguntas y respuestas, ¿verdad? Para poder nosotros escucharnos mutuamente. Lluvia, no sé si tenemos ahí en el chat algunas preguntas, algunos comentarios. Sí, José Luis, muchas gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Y sí, hay algunas preguntas y comentarios también. ¿Qué hacer cuando hay una separación y el hijo está confundido porque el progenitor con el que vive le habla muy mal de quien se fue? ¿Qué hacer? Pues primero, no hablar mal del progenitor que se fue, ¿verdad? Fíjense que quisiera comentar un poquito sobre esto. A veces nuestro enojo, voy a poner el caso del que se queda al cuidado de los hijos, de quien decide quedarse con los hijos, o más bien, lo pongo del que no decidió irse, se queda con ese dolor y con ese enojo hacia el quien se fue. Pero se trata de transmitirlo, es decir, vuelve como carne de cañón y pone al frente, como si fuera en el ajedrez, ¿verdad? Pone como si fueran peones a los hijos como para atacar al otro, ¿verdad? Y lo único que están haciendo es no solo confundir, sino más bien generando una educación al odio, si se me permite decir educación al odio, generando el espacio para que el niño aprenda a odiar en lugar de que aprenda a razonar. Y junto con ello tendríamos que razonar también la cuestión moral. No podemos nosotros justificar a la persona que se fue, pero tampoco podemos quemarla en leña verde, en pro del hijo, vamos. Si nosotros queremos quemarla en leña verde, lo haremos los adultos, pero que no aprenda a hacerlo el hijo. No podemos justificarlo, tenemos que decirle al hijo, sí, se fue, pero ayudarle a curar esa herida, porque ya de por sí él lo vive, y todavía imagínense el otro hablarle mal. Si ya de por sí está viviendo su propio dolor, el otro le está incrementando el dolor. No, ayudarle a que entienda, no justificar y saber que estas cosas no se hacen. Ya crecerá y él podrá por sí mismo pedir la explicación a quien se la tenga que pedir. Claro, y justamente un poco relacionado a esta pregunta anterior, nos envían un comentario. Es difícil, pero a mí, por ejemplo, me funcionó decirles que su papá se fue a trabajar y de momento no regresó. Nunca les hablo mal de él, pero tampoco se los recuerdo. Preguntan que si se fue porque no los quería, a lo que les contesté que no, que se fue simplemente porque él ya no quiso estar aquí con nosotros, que estuvo mal lo que hizo, pero no podíamos cambiar, pues fue su decisión, pero que no deben guardarle rencor. Es como esta respuesta, ¿no? Un poco a la pregunta anterior y a lo que acabas de mencionar. Sí, repito, ya el niño, el adolescente, ya de por sí, él vive su propio dolor, vive su propia frustración, vive su propia soledad. No es necesario que le pongamos la carga del dolor y la soledad y el rencor de nosotros adultos. Es decir, lleva la tuya, pero también vas a llevar la mía como madre o como padre, ¿no? Lleva la de ambos. Y no tienen los recursos para poderla llevar. Entonces, sí es mejor hablarles con la razón y ayudarlos a entender la situación. Claro. Bueno, ahora otra pregunta que nos dicen, no se debe condicionar la socialización, pero ¿cómo saber medir los permisos? Ese es exactamente. Bueno, sí, esto sobre todo nos genera mucho, ¿cómo decir? Mucho conflicto, porque de por sí venimos de una cultura en donde la socialización ya era una penalización, es decir, nuestros papás nos decían, te portaste mal, pues fíjate que ahora no sales, ¿verdad? Y fíjate, y si ya teníamos una salida a la semana, pues nos quedamos en la semana sin la salida y nos esperamos hasta la siguiente semana, ¿verdad? Tener en cuenta que socializarnos, es decir, a mí me funciona mucho el decirle al adulto, a ver, tú tienes necesidad de tener un amigo, una amiga, sí, pues tu hijo también. Entonces, no es un premio,
no es tampoco un castigo, es una necesidad de la persona. ¿Cómo poder decir dónde están los límites? Bueno, pues a eso sí, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no todo es la calle, no todos son los amigos, que tenemos que tener espacio así como para trabajar. A ver, no lo voy a poner a hacer tarea todos los días, ¿verdad? Y todo el día, o sea, todo el día no te voy a, sí, póngalo a hacer tarea todos los días, perdón, pero no todo el día. Pero no te voy a poner, no, tienes tus momentos de tarea, también tienes tus momentos de socialización. No todos los días, no todos los días. Esto depende ya de cada uno de los padres de familia, pero sobre todo de hablarlo con los hijos y hacerlo entender. No es un premio, no es un castigo, pero todo tiene una medida. Entonces, allí eso sí, cada familia sabe cómo es la medida, ¿no? Pero sí, sobre todo lo que me interesaba hacer ver que la socialización no es ni un premio ni un castigo, es una necesidad. Claro. Y bueno, otra pregunta es, ¿mi hijo se sentirá solo si yo tengo que trabajar y no puedo estar con él en los momentos importantes? Sí, sí se siente solo. Sí se siente solo y sobre todo en los momentos importantes. Yo entiendo que es muy difícil para un padre de familia, una madre de familia que tiene que trabajar y si viene el cumpleaños de su hijo no le dan permiso en el trabajo, si viene el festival del Día de la Madre y no le dan permiso a su hijo. Sí, son situaciones, vuelvo a repetir, que a veces no se pueden cambiar, pero no por eso quiere decir que su hijo va a dejar de sentirse solo. Necesitamos trabajarlo, necesitamos razonarlo, necesitamos que lo entienda, pero aunque lo entiende, no va a dejar de sentirse solo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Más bien darle un recurso para que esa soledad la entienda y sobre todo pueda reparar. Ahí viene la parte resiliente, ahí viene la resiliencia, ¿no? Y otra cosa que tenía que haberlo dicho en la presentación y ahora me viene, es que a veces cuando nosotros dejamos solos a nuestros hijos, tratamos de premiarlos y sobre todo, tratamos de negociar esa soledad con cosas materiales. No se puede hacer eso. Las cosas materiales no suplen a nuestra persona. Entonces, no tratemos de hacer eso porque precisamente después nuestros hijos se vuelven negociadores y llegan también a ser abusivos. Claro. Y justo hablando o conectando lo de la resiliencia, ¿cómo se logra desarrollar la resiliencia en un niño? Bueno, hay muchos elementos. Primero la razón, y junto con la razón, ahí viene una situación que también para sobre todo las madres y padres de familia que trabajan, es el acompañamiento. Hay un elemento que me gusta mucho en lo que es el acompañamiento resiliente, que es la mano amiga, así le llamamos. Es decir, el tener una persona allí presente para que vaya acompañando, es decir, para que vaya como diciendo, escuchando, primero escuchar, saber escuchar lo que le duele, lo que le pasa, la frustración que está viviendo el niño. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo le pongo a hacer una tarea que es la primera vez que mi hijo la hace y no la puede hacer y se siente frustrado, tiene que enfrentar a esa frustración y tiene que superar esa frustración. Ese es el primer elemento resiliente. Y lo que nosotros tenemos que hacer es preguntarle cómo te sientes y decirle, tú lo puedes hacer solo, aquí estoy contigo, nunca estarás solo. Es decir, siempre la presencia, el acompañamiento y sobre todo el dejar expresar y saber que lo que está sintiendo es normal y no es, no es normal, perdón. Lo que usted está sintiendo es producto de lo que está viviendo, pero que no siempre va a ser así. Hacerle saber que no siempre va a ser así y que se puede superar, es darle elementos resilientes. En la literatura hay muchos recursos, hay muchos libros que hablan sobre la formación de la resiliencia de los niños, ¿verdad? Hay uno que me viene ahorita a la mente que se llama Los patitos feos, de Boris, es el autor, Boris Cernusc. Entonces, se lo recomiendo, es muy bueno.
Pues bueno, muchas gracias, José Luis. Se nos está acabando el tiempo, pero bueno, antes de despedirnos, les queremos compartir un código QR para que nos puedan apoyar a responder una evaluación sobre este webinar. Para nosotros es muy importante saber su opinión y así seguir mejorando. José Luis, ¿te gustaría dar algún o compartir algún mensaje final con nuestros asistentes? Claro que sí, papás, maestros educadores que están acompañándonos, seguramente ustedes no son los ausentes, seguramente ustedes son los presentes. La situación es difícil cuando es una persona quien tiene que educar a los hijos, es dolorosa, pero siempre hay una luz. Entonces, no los dejen, acompáñenlos, quiéranlos mucho, desarrollen con ello todas estas habilidades sociales, afectivas, morales, cognitivas, sobre todo dialoguen mucho y pongan límites también, pongan límites y seguramente que lo harán todo lo mejor posible. Pero si ustedes están allí, ciertamente que no tienen ni responsabilidad ni culpa sobre el que se fue. Así que vivan lo mejor que puedan con sus hijos. Muchas gracias por este espacio y me pongo a su disposición.